todos y bienvenidos a esta conexión desde el Parlamento Europeo. Soy Kevin Romero y la verdad es que estoy súper bien acompañado aquí. Vamos a empezar por aquí presentando a Noemí de la Calle, diputada en el Parlamento de Cataluña, a Carlos Carrizosa, presidente del grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña también, y por este lado tenemos a Maite Pagazaurtundúa y a Jordi Cañas, eurodiputados de Ciudadanos, de Renew Europe. Yo quería empezar preguntándote a ti, Carlos. Ha venido todo el grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña a Europa en una semana muy interesante. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. El resultado de las últimas elecciones ha puesto en manos del señor Puigdemont, que es eurodiputado aquí, la posibilidad de hacer presidente del gobierno a Sánchez o de no hacerle. Y como todo el mundo sabe, las exigencias de Puigdemont son dos ilegalidades flagrantes, que son el pedir una ley de impunidad y luego el pedir un referéndum de secesión también ilegal, pero como primer plato hubo un pacto que se tradujo en intentar hacer oficial el catalán en las instituciones europeas y también en el Congreso de los Diputados. Como el Congreso de los Diputados manda Sánchez, eso ya está hecho y ya tienen su foto de como si fuera aquello un parlamento plurinacional. En la Unión Europea la cosa va muy diferente. Y entonces hoy, precisamente, gracias a los buenos oficios de nuestros compañeros eurodiputados, pues la mayoría de los países del Consejo han dado portazo a esta pretensión. Era muy importante que nosotros estuviéramos aquí para denunciar que aquellos que vulneran los derechos fundamentales del uso del idioma castellano oficial en Cataluña no pueden ser aquellos que organicen en las instituciones el régimen lingüístico. Mientras vulneran los derechos de los ciudadanos de su comunidad autónoma, es absolutamente impensable que ellos además dispongan, por unos votos que necesita el señor Sánchez y a instancias del Partido Socialista, que dispongan en qué tiene que hablar la gente en la Unión Europea o que sea básicamente uno de los idiomas de uso aquí. Y Jordi, te quería preguntar que qué importancia tiene lo que no ha pasado hoy en el Consejo con el tema de las lenguas. Bueno, hombre, pues que un eurofugado no condicione las decisiones del Consejo, pues está muy bien, ¿no? Es decir, que el Consejo diga no a las instrucciones del eurofugado Puigdemont al presidente Sánchez, pues creo que es una muy buena noticia. Vamos a ver, el Consejo es un sitio serio y los debates que se tienen en Europa son serios. Y por mucho que el Gobierno de España haya querido convertir el semestre español en el semestre de la investidura de Sánchez, el Consejo no se ha querido dejar llevar por ello. Es decir, el Consejo es consciente de que hay debates que son legítimos plantearlos, pero que hay unos mecanismos para plantearlos y unos tiempos. El Consejo no iba a ceder al chantaje, en este caso de Puigdemont, por mucho que lo presentase Álvarez. Yo decía esta mañana que Álvarez se ha ido arrastrando como un gusano por todas las cancillerías europeas para pedir que el Consejo aprobase la petición de un fugado de la justicia para que el presidente Sánchez vuelva a ser escogido. Entonces, eso... Imagínate un finlandés, imagínate un sueco, imagínate un francés diciendo, vamos a ver, que la presidencia española está poniendo como condición, como prioridad absoluta lo que un fugado de la justicia le está ordenando para que este señor vuelva a ser investido. Oye, mira, a mí en sus juegos políticos nacionales no me meta, a mí en sus cosas no me meta, esto es un sitio serio, oiga. Esto, ustedes hagan lo que quieran en España, pero aquí en Europa pegan con cosas serias, ¿no? ¿Qué pasa? Para acabar. Que el problema de esto es que el descrédito, este portazo diplomático, esta humillación diplomática que ha recibido Sánchez, no la va a pagar Sánchez. La vamos a pagar el conjunto de españoles. Porque en vez de estar defendiendo las prioridades del conjunto de europeos y de los españoles, el presidente Sánchez lo que ha hecho ha sido defender su única prioridad, la única prioridad que le interesa, que es la suya, es ser investido, aunque para eso haya tenido que defender lo que le propone el eurofugado Puigdemont. Tú, Maite, desde la Comisión de Libertades sigues todos los temas que tienen que ver con los derechos fundamentales. Los separatistas dicen que esto es un derecho fundamental que ellos están viendo comprometido, el tema de las lenguas. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ¿por qué le llaman derecho fundamental cuando en realidad deberían decir privilegio? Vamos a ver, derecho fundamental sería si no se pudiera hablar en euskera, en gallego, en catalán, en los parlamentos vasco, navarro, catalán o gallego. Entonces estaríamos hablando de derechos fundamentales. Esto es otro marco. Aquí
lo que ellos quieren poner como derecho fundamental es el derecho natural por ser nacionalista, cuando es un caso de afectación de derechos fundamentales lo que está ocurriendo en Cataluña. Muchísimas familias castellanoparlantes no tienen derecho a que haya una educación plurilingüe en el 99% de los centros educativos de la red pública. Eso es una afectación de derechos fundamentales. Así que los nacionalistas creen estar por encima de los derechos de los demás y le llaman derecho fundamental a lo que es un privilegio, a una especie de derecho natural porque yo lo valgo, porque soy nacionalista. Así que no tiene ninguna consistencia desde el punto de vista argumental. Es puro chantaje político. Los derechos que también se vulneraron en 2017. Noemí, tú eras diputada de Ciutadans en el año 17, cuando Puigdemont y compañía dieron el golpe a la democracia. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdos tienes tú de aquellos tiempos? Bueno, pues lo viví pues como lo que fue, como un golpe a la democracia, en el que no solo pues asaltaron o se pasaron por el forro el reglamento de la institución, el reglamento del Parlamento, también pues atentaron contra el Estatut de Cataluña, la Constitución, en el que no solo se vulneraron los derechos de los diputados que estábamos allí, sino que también se vulneraron los derechos de los catalanes. Y lo viví pues con una preocupación de todo mi entorno, de mi familia, de mis amigos, pues que realmente lo pasaba muy mal, que estaban muy preocupados, una preocupación que enseguida se trasladó a toda la sociedad. Vimos cómo más de 3.000 empresas cambiaron su sede social, se fueron fuera de Cataluña. Los 2 bancos que tenían sede social en Cataluña también se fueron. Vimos colas en la puerta de los bancos, sobre todo principalmente de personas mayores que están muy preocupadas, que además se nos acercaban llorando, preguntando si iban a perder la pensión, ¿no? Y no me extraña que esto pasase, porque además el conflicto como que fue escalando. Vimos a un presidente de la Generalitat diciendo apreteu, ¿no? Al más estilo Trump. Yo recuerdo, Carlos, que estábamos en el Parlamento de Cataluña y trabajando, y nos avisaron de las fuerzas de seguridad que teníamos que salir lo más rápido posible, porque parecía que iba a haber un intento de asalto al Parlamento, como finalmente vimos, así pasó, imágenes muy similares al asalto al Capitolio. Y lo peor de todo es que les ha salido gratis, porque ya hemos visto que no solo, bueno, Junqueras ya ha dicho que no va a pedir perdón, que lo volverán a hacer, y los tenemos ahí pues negociando pues con el Gobierno de España, ¿no? Esta es la situación que tenemos. ¿Y sabemos exactamente, Jordi, qué es lo que está ofreciendo España a la Unión Europea, al resto de países, para que accedan a introducir aquí las lenguas regionales? Lo que haga falta. Es que Pedro Sánchez ha demostrado que es capaz de ofrecer cualquier cosa. Sobre todo ofrece lo que no es suyo, que son los derechos y libertades del conjunto de ciudadanos y sus expectativas de vivir mejor. Es decir, los semestres europeos tienen es una gran oportunidad que tienen los países para intentar alinear las políticas europeas a las necesidades de sus países, ¿no? Es un momento donde poder llevar el agua a tu molino, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe que le va a tocar durante 6 meses poder llevar el agua a su molino, ¿no? Para poder moler. Ahora te toca a ti moler, o me toca a mí, ¿no? Entonces resulta, cuando nos toca el agua, ¿no?, para llevar a nuestro molino, resulta que se lo lleva al molino de Puigdemont. Dice, ¿perdona? Entonces, ¿cuál es el coste de eso? No lo podemos calcular. ¿Qué está ofreciendo? Lo que haga falta. De verdad, Álvarez se ha ido arrastrando por las cancillerías, se ha ido arrastrando, ha puesto a toda la diplomacia española, en vez de estar trabajando en las prioridades españolas en el semestre, ha estado trabajando por las prioridades de Pedro Sánchez, por las exigencias del chantaje de Puigdemont. O sea, el coste de oportunidad que tiene esto es incalculable. ¿Cuánto cuesta tener cada 13 años la capacidad de impulsar políticas que puedan desarrollar tu país, que puedan impulsar tu tejido económico productivo, situarla en el centro del debate político, económico, productivo? ¿Cuánto cuesta eso? El problema es que esto no le cuesta nada a Sánchez, nos cuesta a nosotros, porque Pedro Sánchez, las hipotecas de Sánchez las pagamos nosotros, los préstamos que pide Sánchez los pagamos nosotros, las deudas de Pedro Sánchez las pagamos nosotros, y en este caso las necesidades de Pedro Sánchez las pagamos todos, económicamente, pero especialmente en derechos y libertades. Y eso es una cosa que nadie va a poderle amnistiar nunca. Nadie podrá amnistiar a Pedro Sánchez del daño que ha hecho este país en este semestre y con aquello que está dispuesto a aceptar de aquellos que dieron un golpe contra la democracia y violaron y robaron los derechos políticos y fundamentales
del conjunto de catalanes y amenazaron al conjunto de españoles. Y sobre el tema de la lengua y los catalanes, Maite, también se está incumpliendo allí en Cataluña el tema del 25% de mínimo de español en las aulas. Tú es un tema que estás llevando de primera mano aquí en Europa. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, Didier Reynders, el comisario de las cuestiones que tienen que ver con justicia, le ha indicado en Bruselas al presidente de la Generalitat que las sentencias están para cumplirse. De hecho, vino muy ufano y muy farruco y se fue con el rabo entre las piernas. El propio comisario, aunque este tema no lo ha introducido en el informe de Estado de Derecho, ese capítulo no existe, sin embargo, estuvo en Madrid y me contestó a mí personalmente en la Comisión de Libertades en el mismo sentido. O sea, las leyes están para cumplirlas, las sentencias están para cumplirse. Y yo creo que sigue con mucha preocupación. El comisario ha dado, de la manera diplomática que se utiliza aquí, ha dado muchos avisos de que está muy vigilante de cómo la retórica populista y el populismo que ya existe en Cataluña está, digamos, echando raíces en el resto de nuestro país a través de unos gobernantes irresponsables que, una vez que entraron los populistas de izquierdas en el gobierno, pues se han vuelto populistas, retóricas y prácticas populistas, desprecio a toquitear, desprecio a todos los ciudadanos españoles que no somos vasallos suyos, que tenemos derechos y libertades y tenemos leyes para protegernos, y el toquiteo de todas las instituciones, de todo lo que pueden intentar manipular para el capricho, la arbitrariedad de gobernantes que se están volviendo populistas cada vez más duros. Si me permites una cosa, sí. Es que las sentencias, decía Maite que las sentencias y las leyes están para cumplirse. Bueno, en Cataluña las sentencias y las leyes están para violarse y los delitos están para amnistiarse o indultarse. Claro, es que así uno juega, sale gratis, ¿no? Si Sí. yo violo la ley, le incumplo y después me amnistian o me indultan, ¿no? Pues oye, así. Sí, hay una cualquiera es cosa, delincuente. sí, hay una cosa más, y es cuando los derechos fundamentales no están bien protegidos en un país, es el país quien tiene que proteger los derechos fundamentales. En Cataluña se están violando los derechos fundamentales, no se están cumpliendo las sentencias, entre otras arbitrariedades, y el gobierno mira para otro lado. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo a Reynders es: tendrá usted que dar el paso e indicarle a España que es España quien tiene que hacer que en Cataluña se cumplan los derechos fundamentales. Estamos en ese trabajo día a día. Es complicado porque no quieren llevarse mal con los estados, pero es a lo que estamos finalmente abocados. Y ahora con esta situación, con todo lo que estamos viviendo estos días, ¿qué pasos va a seguir haciendo Ciudadanos en Cataluña? Carlos, es una pregunta que te quería lanzar a ti. Sí, pues mira, yo creo que hay que distinguir dos momentos. Uno es el momento previo a la investidura y al cumplimiento de las exigencias de los chantajes de Puigdemont. Yo creo que ahora todas nuestras energías deben ir encaminadas a abortar esta operación de Sánchez con el apoyo del fugado de la justicia para dar una ley de impunidad a quienes dieron un golpe contra la democracia y para otorgar esa consulta que vulnera la soberanía de todos los españoles y que atentan a la unidad de nuestro territorio y a la igualdad de todos los españoles. Por lo tanto, nosotros creo que por espíritu democrático y por patriotismo, nuestra primera prioridad debe ser hacer las acciones políticas institucionales que hagan falta para abortar esta operación que se tiene que desarrollar y se está desarrollando en unas pocas semanas. Para eso también pedimos y digamos, coadyuvamos a la movilización de la sociedad civil. Y esto es un tema, el chantaje de Puigdemont y los planes de Sánchez. Y luego, como es lógico y como estaba comentando nuestra compañera Maite y Jordi, la batalla que nosotros libramos para defender los derechos de todos los catalanes se debe seguir desarrollando en el futuro, porque en eso estamos muy solos y no pararemos. El nacionalismo excluyente tiene de aliado hoy día al Partido Socialista en España y tiene un Partido Popular que mira hacia otro lado cuando cree que puede depender de los votos del nacionalismo vasco o del nacionalismo catalán. Solo Ciudadanos está por convicción democrática librando esta batalla. La defensa de esa más de la mitad de Cataluña no nacionalista que está ocultada, preterida, avasallada y sus derechos fundamentales vulnerados en la educación, en las empresas, en las instituciones,
ese segundo trabajo lo tendremos que seguir desarrollando en el futuro. Habrá una comisión de la Unión Europea que irá a Cataluña a estudiar sobre el terreno la situación. Nosotros también estaremos allí, también estaremos relatando la verdad de lo que está ocurriendo en Cataluña. Ciudadanos nunca se va a rendir, nacimos por esto y en esto vamos a seguir. Más allá de las vicisitudes de la investidura, continuaremos defendiendo los derechos de los españoles y de los catalanes. Es un trabajo, ¿no?, que se realiza, que se va realizando en el tiempo, pero que se obtienen los resultados lentamente Pero con mucha efectividad, como podemos ver hoy aquí, que Carlos, hemos parado un primer golpe. Una cosa, ¿quién está hoy aquí? ¿Ciudadanos? ¿Ciudadanos? ¿Quién no está? Partido Socialista, Partido Popular. ¿Alguien ha oído No, qué no. dice hoy el Partido Ni Popular? Vox tampoco está. Es Ni decir, Vox, ¿dónde ni Vox. están? Es decir, Sí, ¿dónde sí, está sí. hoy Ciudadanos? Donde se está dirimiendo una parte del futuro que Efectivamente. importa a Cataluña también. Y donde se está hablando de derechos y donde se está explicando y haciendo pedagogía y complementando un mensaje que se está lanzando no desde los separatistas, sino desde el propio gobierno de España. Es decir, estamos donde se tiene que estar. O sea, cuando hay que estar en Cataluña, se está en Cataluña. Cuando se está en el conjunto de España, se está. Cuando se está en Europa, se está. Porque si no, siempre está. Siempre está, y estamos todos, y estamos la delegación del Parlamento Europeo, pero está también Ciutadans, aquí, hablando con la gente. Es decir, ellos, cuando decían, no, Europa ens mira, el món ens mira, anirem a Europa a explicar qué pasa. Sí, perfecto. Sí, hay que ir a Europa a explicarlo, porque nosotros también estamos en Europa explicándolo. Pero yo lo estoy explicando directamente Ciutadans. Ciutadans está hablando con la gente, está hablando con los diputados, está hablando con las representaciones permanentes. Estamos explicando no la visión alternativa, sino la visión real de lo que pasa en Cataluña. Y por eso algunos que decían que Europa era el futuro, sí que es cierto. Y nosotros como ciudadanos sabemos que Europa es el futuro. ¿Por qué? Porque Europa va a venir y va a exigir el cumplimiento de los derechos y libertades. Porque Europa es un espacio de derechos y libertades. Y aquellos que decían que a ellos se les estaban conculcando van a tener que aprender que hay que respetar el de todos y que Europa es un espacio que se construye desde el respeto. Y sí, desde los derechos, pero de todos. No solo de ellos, de todos. Y para defender los derechos de todos, siempre está Ciutadans. Y por eso hoy nuestros compañeros están en el día donde se ha decidido una parte importante de las condiciones que Puigdemont exigía para la investidura. Hemos estado aquí para explicar la verdad y los únicos que han estado en la puerta del Consejo, los únicos que han estado allí en el centro del debate, ha sido Ciutadans. Porque realmente, hasta antes de que la vicepresidenta Díaz diese esa legitimidad a Puigdemont con su visita hace unas semanas, ¿qué papel tenía aquí Puigdemont? Pues era un diputado fentanílico, era un zombie. Bueno, lo que es, vaya. O sea, es un zombie animado ahora, porque lo ha insuflado vida Sánchez, pero es que es un señor que no pintaba nada, era un cero a la izquierda, nadie hacía ni caso. Bueno, lo que hay que hacerle, ¿no? Poco. Bueno, de hecho, ninguno. en el Parlamento Europeo, normalmente los diputados están adscritos a algún grupo político y nadie ha querido, ningún grupo político, ningún extremo incluso político ha querido que estuvieran con ellos. O sea que... Era tóxico, eran tóxicos hasta para lo muy tóxico, lo veían más tóxico. Un personaje muy menor en la vida parlamentaria, porque cuando llegó en medio de todo el escándalo, pues resultaba como curioso. Pero muy pronto todos los diputados y, por supuesto, quienes gobiernan el Parlamento se dieron cuenta de que estos no trabajaban, que estaban viviendo del cuento. Y ahora pues quieren que el cuento se convierta en una pesadilla para todos nosotros. Bueno, vamos a ver si lo vamos a parar. ¿Tú imaginabas, Carlos, en 2017, cuando estabas allí en el Parlamento catalán, batallando directamente con Puigdemont, que era el presidente en aquel momento, que tantos años después de aquel momento, una vez fugado, tanto Partido Socialista como Partido Popular, sin hablar ya de Sumar, iban a darle este protagonismo de nuevo? Es que esto no se lo imaginaba, yo creo, ni el propio Puigdemont. Ni Junqueras, cuando estaba en la cárcel, pensaba que iba a salir un día como hoy a decir que exige la amnistía, que la amnistía ya se la han dado y que él no pide perdón por lo que hizo. Entonces, cuando piensas que estas dos personas podrían volver al Parlamento plenamente amnistiados y
volcar, tergiversar absolutamente la realidad y donde ha habido una España que ha defendido modélicamente la democracia mediante el Poder Judicial, que ha actuado debidamente conforme a la ley democrática de nuestro país, ese relato quedará tergiversado y los demócratas pasarán a ser un Estado represor. Y quienes intentaron dar un golpe a la democracia va a parecer que eran los demócratas. Eso será así si triunfa la pretensión de la ley de impunidad, y es gravísimo que esto ocurra porque el señor Sánchez necesita 4 votos y son los del señor Puigdemont, que, como decían antes, estaba ya sin vida política aquí, esperando, de hecho, gracias a las gestiones de Ciutadans, que se impugne digamos, su acta como eurodiputado. Gracias al trabajo que se ha realizado, ya sabemos que no ha cumplido los requisitos y que está aquí ejerciendo como eurodiputado sin haber cumplido los requisitos. Y ya no tiene inmunidad. Y que devuelva el dinero y que se vaya ya. Y esa era su situación. Le han dado una segunda vida y lo han hecho a cambio de sus votos para la investidura de Sánchez. Es paradójico que en Europa, cuando un político comete un delito, ya no interviene la política, interviene la justicia, ¿no? Es decir, o sea, un político no es más que un ciudadano que tiene una responsabilidad, tiene más responsabilidad. Entonces, en las democracias, ¿no?, en Europa, cuando un político comete un delito, ya no es un momento de hablar de política, es un momento de aplicar la justicia. Entonces, en España se dejó hablar de política cuando los políticos empezaron a cometer delitos, a violar las sentencias, a desobedecer los mandamientos, requerimientos. Y entonces ya no hay nada que hablar políticamente. O sea, cuando un político abandona el espacio del diálogo y del respeto a la ley, lo que se le aplica es la justicia. Amnistiar eso es condenar al Estado de Derecho. Es decir, es una reflexión. Y en España se han condenado a muchos políticos y se ha condenado al hierro del rey y se ha condenado a mucha gente que, ejerciendo responsabilidades públicas, han vulnerado la ley. ¿Qué pasa? ¿Que ser independentista les da derecho a robar el dinero de todos los españoles o de todos los catalanes para hacer lo que a ellos les dé la gana? De todas maneras, nadie se esperaba que pasara esto, pero tampoco sorprende que sean los dos grandes partidos con grandes casos de corrupción, una trayectoria corrupta detrás, quienes pretendan amnistiar a quienes dieron un golpe a la democracia, pero que también malversaron dinero de todos los catalanes para pagar ese golpe a la democracia y que sacaron fondos, entre otros, de los fondos sociales. Bueno, fíjate, yo añadiría una cosa más. Lo único que se parece a lo que está ocurriendo o que podría ocurrir, ojalá no, en España es lo que quiere hacer Netanyahu en Israel. Y muchísimos israelíes se han echado a las calles para defender la democracia liberal, porque Netanyahu, con delitos, y otro grupo con delitos o en expectativa de ser condenados, quieren cambiar las cosas con una minoría, con una mayoría parlamentaria, con una diferencia muy, muy pequeña, para intentar controlar el Poder Judicial. Bueno, mutatis mutandis es algo de esto lo que se quiere hacer en España, y tenemos que defender la democracia liberal, porque al final, cuando los regímenes populistas avanzan, lo que está en juego es la libertad de conciencia y la prosperidad, lo ha dicho Jordi. O sea, como desde el punto de vista de reputación hemos perdido muchísimo. Las cancillerías estarán pensando a ver qué podrían cobrar a los españoles a cambio en el futuro de esta petición de la cuestión de las lenguas oficiales. Aparte del coste que tiene en un país que se está endeudando constantemente. El endeudamiento no es un chicle que se pueda alargar indefinidamente. O sea que no podemos tener gastos irresponsables. Y desde el punto de vista de la reputación, en el momento en que, como ha dicho muy bien Jordi, más podíamos haber enseñado que somos un país serio, pero que además hacemos cosas que también nos interesan, estamos quedando en ridículo absoluto y todo el mundo estará pensando cómo nos pueden cobrar. O sea, ya es pagar a los independentistas y pagar a cualquier cancillería para que nos apoye hipotéticamente en el futuro. Es terrible. Y aparte es que este país, Maite, o España, se había ganado algo que en la política internacional es muy difícil, que es el respeto. O sea, España decidió no someterse al chantaje terrorista. Ni en los momentos más difíciles, de cuando más costaba, nunca se sometió al chantaje terrorista. Hubiera sido muy fácil buscar atajos. Jamás se plegó. Jamás se plegó. Y que ahora se tenga que plegar al chantaje de un golpista, sacrificando el Estado de Derecho,
No hay derecho. Lo digo de verdad. Mira, yo creo que los políticos entendemos muchas cosas, ¿no? Yo creo que la política hay que entender muchas cosas. Entonces, hay que ser crítico, pero hay veces que hay una lógica política que aunque uno no lo comparte, no la practique, bueno, cree que hay... El indulto yo no lo comparto. Me parece un abuso de un poder que tiene una función, pero es un abuso, pero que tiene un responsable, que es quien lo ejerce. Es Pedro Sánchez y su gobierno, ¿no? Lo podía hacer y lo hizo. Lo podía hacer. Lo forzó. Es la ley, ¿eh? Lo forzó. Lo hizo arbitrariamente. Sí, pero tiene un coste. Pero en el fondo vamos a poder decir siempre, usted forzó algo que tiene como objeto permitir que personas puedan reinsertarse en la sociedad por un delito que cometieron, se arrepienten, hay un informe positivo del juez, oye, es un mecanismo de gracia que yo eliminaría. Pero al final el coste de la decisión es político tuyo. No, la ley de amnistía es una ley. Es una cosa que tiene detrás el respaldo de una mayoría parlamentaria y que además es una ley que en el fondo lo que dice es amnistío un delito porque no era un delito. Yo a usted le quito, no la condena, no. Usted no cometió un delito y por eso le amnistío, porque lo que usted hizo no es un delito. O sea, eso es abyecto. Es abyecto porque estos son unos delincuentes. Es decir, yo no sé si la historia los amnistiará, no sé si Pedro Sánchez los amnistiará, pero siempre serán unos delincuentes que aprovechando las más altas magistraturas, aprovechando una obligación que es el ser un cargo público que te otorga una responsabilidad, se aprovechó de eso para dar un golpe de Estado violando los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos de Cataluña. Eso pasó. Y además malversaron dinero. ¿Cómo que no pasó? La amnistía no es amnesia. Lo vamos a recordar siempre. El problema es que la amnistía genera una narrativa. Es un constructor de narrativas futuras. Donde en el futuro cuando alguien diga no, se amnistiaron a aquellos que cometieron un delito porque en el fondo no era un delito. Y por eso los amnistiaron. ¿Qué creéis que dirán en Europa? No, nos han amnistiado porque saben que no era un delito, porque saben que iba a haber una resolución de los tribunales europeos diciendo que no fue un delito y se han adelantado. No van a decir que ha sido, oye, España ha hecho un ejercicio de gracia para buscar la reconciliación política. No, aquí lo que van a decir es, no, nos han amnistiado porque no cometimos ningún delito. Y vamos a tener que soportar eso después de estar haciendo aquí un trabajo de desmontar las mentiras del nacionalismo en los últimos 40 años en Europa. Y es el propio gobierno de España el que va a condenar a la democracia. Amnistiando a Puigdemont se condena a la democracia de este país. Y eso no hay derecho. Y se condena a buena parte de los ciudadanos de Cataluña a seguir sufriendo el atropello de estos nacionalistas excluyentes. La verdad es que podríamos seguir hablando, Maite, toda la tarde, pero me dicen que estamos ya fuera de tiempo, tenemos que terminar aquí, así que muchísimas gracias, Maite, Jordi, Carlos y Noemí. Lo dejamos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.